Paz y bien a todos. La verdad que también para mí es una alegría que me hayan convocado, porque como te conté, Adriana, hubo circunstancias providenciales que hicieron que viera en esto también la mano de Dios. Como dice Juan Pablo II, si uno pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Mm. Y esto realmente era algo que pensábamos desarrollar en la capilla donde trabajamos, pero por el calor lo íbamos a postergar hasta marzo, que hubiera mejores condiciones, ¿no? Así que bueno, yo soy la agradecida siempre. Así que bueno, acá estamos. Se amplió el público, Ceci. Bastante. Eso desde ya, porque yo tengo haber hecho estos talleres con poca gente, porque en realidad el tema del enojo forma parte de algo que negamos y Mm. que en la cultura se ha naturalizado, pero nadie asume que se enoja, nadie piensa si se enoja bien o si se enoja mal. Y entonces, claro, cuando di los talleres en forma presencial, éramos 4 o 5. Los di en la Isla Maciel y en San Francisco Solano, en Quilmes. En lugares tampoco eran de la iglesia, o sea, eran lugares laicales, por decirlo, o Ujú. seculares. Y después en la pandemia, sí, los di por WhatsApp y de alguna manera por Zoom, y quedaron en mi canal de YouTube muchos de los encuentros, que participó mucha gente también. Así que, pero bueno, como vos decís, sin despreciar la concurrencia de la capilla, se amplió la audiencia. Estamos ahora en una capilla más grande, Ceci, y me parece que es para todos muy providencial este tema, porque una frase que escuchamos muy a menudo es que el enojo está a flor de piel, de alguna manera. Cualquier cosa pequeña nos hace saltar y en distintas situaciones, en el plano familiar, estando en la calle incluso con personas que no conocemos. Entonces, qué bueno detenernos a pensar qué es el enojo, cómo lo transito, cómo lo expreso y este objetivo tan grande, cómo ser instrumento de paz. Entonces, este lindo deseo que tanto está presente en nuestras oraciones. Tal cual. Y por otro lado, yo dividí la columna en dos partes, hablar del enojo, pero hablar de la conducta, digamos, se llama, en palabras difíciles, conducta asertiva, pero que tiene que ver con tratarnos bien. Mm. Entonces, siempre que nos tratamos bien, eh, se reducen las posibilidades de que el enojo tenga consecuencias desfavorables, porque no está mal enojarse. El tema es lo que pasa cuando no controlamos el enojo, Mm. porque digamos, en el plan de Dios, el enojo está bien, y vemos que tengo ahí una estadística del Antiguo Testamento, todas las veces que aparece el enojo y cuántas veces Dios se enoja, y bueno, no es que esté mal, el tema es las consecuencias. Y yo le decía a Adriana que un poco, a ver, hay un episodio disparador que la verdad que nos afectó mucho a quienes conocemos lo que pasó, y por eso yo le pedí autorización a los protagonistas, a la hija de Ana, porque precisamente de la noche a la mañana, por un enojo no controlado, le cambió la vida a 3 personas, a mi amiga Geraldine, a su mamá y a la que no pudo controlar su enojo. Y les cuento la anécdota para que, por un lado, también se sumen a las oraciones para la recuperación de Ana. Mm. Ana es una vecina como cualquiera que vive en Villa Ortúzar, en un departamento, y hacía la gauchada de pasear perros, ¿no? Llevaba a pasear los perros de los vecinos del edificio. Y una vecina que ya se lo había manifestado que no le gustaba eso que hacía, qué sé yo, bueno, un buen día, estamos hablando de fines
de septiembre. Una vecina que la vio en la calle le dio un empujón. Cuando la vio paseando un perro, la señora Ana golpeó la cabeza contra el árbol, bueno, y siguió su ruta. ¿Qué pasó? A los 2-3 días, ella se controló en el hospital no advirtieron ningún signo de alarma. Bueno, el Día de la Madre, Geraldine la llama para decirle, mamá, vamos a ir a celebrar, qué sé yo, qué sé cuánto. La mamá no contesta, tienen que abrir la puerta con los bomberos. La señora tenía una ACV, no se supo cuánto tiempo estuvo, como secuela de ese golpe. Y realmente uno se pone en la situación de que les cambió la vida a 3 personas. A Geraldine porque lo imprevisto apareció, de repente todo se hace, vieron que cuando pasan estas cosas uno se culpa, que no habré hecho, bueno, la señora que está todavía en recuperación, o sea, no pudo recuperarse estuvo desde el Día de la Madre hasta el día de hoy, está internada, y va haciendo pequeños progresos, ¿no es cierto? Y por otra parte, mirando cristianamente todo el combo de acciones, también la vida de esa persona que la agredió cambió para siempre, porque todo lo que hizo está penalizado, o sea, está en juicio. La filmaron las cámaras, salieron enseguida testigos de los vecinos a ayudar en esta situación para que se hiciera justicia, y esa mujer también le cambió la vida. Entonces, cuando uno investiga en los libros digamos, que hablan del enojo y del manejo de la ira y todo lo demás, ve como la primer consecuencia de los enojos no controlados es la pérdida de relaciones, pero también situaciones, digamos, que son fronterizas con la muerte. O sea, porque esta señora Ana podía haberse muerto de la ACV. Así que bueno, si le queremos poner un nombre a este ciclo o un destinatario, pensemos en Ana. Está en el hospital Pirovano internada todavía. Así que ya les digo, muy, muy triste, y que no hay, ¿cómo les puedo decir?, una cultura de generar espacios para hablar, porque el enojo no controlado forma parte de la no palabra. O sea, al no hablar no podemos, canalizar nuestros enojos. Así que bueno, se los cuento y comparto con la audiencia esta desgracia que ojalá Ana se pueda recuperar. Ahora la lucha es para conseguir un lugar de recuperación, porque como sabemos, la salud pública no es de lo mejor y bueno, cuesta mucho que le asignen una clínica de rehabilitación, pero esperemos que prontito esté tratando de recuperarse lo mejor que se pueda. Gracias, Ceci, por compartirlo, porque de verdad uno se pone en la situación, y es una situación que a veces dice, uno, me levanté a la mañana para hacer mi actividad, o a lo mejor la otra persona también que la agredió ya venía acumulando, enojada, ni se imaginó que iba a terminar en esa situación. Como decías vos, cristianamente uno piensa que debe estar más que arrepentida, me imagino, ojalá, no sé, y que haya un cambio, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué actué de esa manera? ¿Por qué me dejé llevar? Porque es como una escalada, ¿no? Que si uno no pone freno, o nadie le pone freno, sabemos que puede terminar, y en este caso, de esta manera tan terrible. Gracias porque también a las involucradas que te dieron permiso para compartirlo, porque creo que más de uno puede verse reflejado en otras situaciones similares que no han terminado así, en esta desgracia, que podrían haber terminado así, o que sí. Claro. Por eso es bueno reflexionar de que el enojo no es en sí algo malo, es toda una energía que nosotros tenemos,
que nos permite defendernos, acometer situaciones o enfrentar situaciones desfavorables, y que está en la naturaleza de nuestro ser, ¿no es cierto? Es una emoción como tantas otras emociones, y yo les diría que si, digamos, en esta columna podemos desarrollar o hay inquietudes en los oyentes, van a ver que aprendiendo a controlar el enojo también se pueden controlar o poner en cauce otras emociones y hacer nuestra vida un poco más agradable, ¿no es cierto? O sea, llevar tener una cultura más de paz, como tantas veces los papas nos han pedido, y bueno, los franciscanos en ese sentido es como que tenemos un compromiso, ¿no? Para poner un granito de arena que no es la gran cosa, pero que en cada lugar se puede desarrollar o mejorar la convivencia. Así que no nos victimicemos de porque nos enojamos, sino veamos qué cosas nos hacen enojar. El enojo es la respuesta, digamos, primero viene el estímulo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después viene la respuesta. Bueno, lo que tenemos que tratar de educar, de autoformarnos, es en la respuesta. Claro. O sea, me gustó mucho la columna del viernes del psicólogo, creo que el jueves me pareció, viernes, el jueves, porque precisamente el marco psicológico, yo no soy psicóloga, pero por mediación tuve que estudiar mucho de psicología, y precisamente la psicología conductiva-conductual, una escuela que hay actualmente, da respuestas, y todo el material que, digamos, uno abreva, que uno consulta, forma parte de esa escuela, ¿no es cierto? Que es práctica, es una escuela práctica que trata de llevar a las personas a cambiar el enfoque, porque muchas veces nos hacemos cada película con respecto a lo que nos pasa y a lo que nos enoja, y que estamos totalmente equivocados. Y yo los desafío a todos a pensar de 10 veces que me enojé, si investigué las causas del enojo, si era realmente lo que yo pensaba, si valía la pena. Bueno, tantas cosas que lo peor es que esos pequeños enojos, por nuestra fase animal, van generando una desproporción en la respuesta biológica que nos enferman. Ahí está el tema también, ¿no es cierto?, de que las primeras víctimas de los enojos somos nosotros mismos. Entonces, eso sería también una motivación para pensar. Y el cristianismo sabemos muy bien que no se mete en un nirvana ni en un globo de paz absurdo, sino que afronta la realidad. O sea, no se trata de eso, de evadir la realidad, sino de tener herramientas para que esa realidad no nos dañe tanto, porque hoy en día, con toda la ansiedad que hay circulando, el enojo es la consecuencia lógica de no poder tolerar las frustraciones, hasta que vamos a la esquina a tomar un colectivo, se nos fue porque no llegamos, porque no podemos correr y ya nos enojamos. Es ridículo generar adrenalina porque se fue el colectivo. Claro. Pero es como que uno lo genera, Ceci, o eso viene el enojo porque se va el colectivo, por ejemplo. ¿Cómo evitar que porque parezca? Precisamente el cambiar el enfoque, hay gente que se enoja muchísimo por esa pavada, o porque el ascensor se le fue cuando estaba tocando el botón y se fue para otro piso y qué sé yo. El asunto es cambiar el enfoque de cómo uno afronta esa frustración. O sea, si cuando yo veo que se me va el colectivo porque no llegué, digo, bueno, ya va a venir otro. En cambio, si me pongo a despotricar conmigo mismo, siempre me pasa lo mismo, siempre, y ahora, todo el tiempo que voy a perder acá en la parada, y bueno, me acuerdo de esos versos de Serrat, que siempre llega tarde donde nunca pasa nada. Muchas veces nos apuramos y resulta que no es tan importante
llegar a tiempo o con tanta, digamos, seguridad o como si fuera un trabajo a muchas actividades. Capaz que vamos a hacer una compra, un shopping y también nos enojamos, ¿viste? Claro. El tema es cambiar el enojo. Enojarte es un disgusto, que es vos vas a tomar un colectivo y justo que estás llegando se te va. Es un disgusto, es una frustración, etcétera. El asunto es cómo lo tomás. Claro. ¿Qué respuesta interior le das vos a ese disgusto? Y me quedé pensando, Ceci, en esto que decías de educarnos en las respuestas, en cómo actuamos en ese momento después de enojarnos y quizás pensar cada uno en lo personal en algunas alarmas, podríamos decir, que tener en cuenta. Por ejemplo, le gritamos al otro cuando nos enojamos, le decimos cosas sin pensar y que después quizás a la larga nos damos cuenta que fuimos muy hirientes en algo que quizás no era necesario. Llegamos a un hecho de violencia, como nos relatabas recién, violencia física, violencia verbal, pensar en esas respuestas que muchas veces son alarmas que pueden ir desde lo pequeño, de decir algo sin pensar y ser muy hirientes, a algo ya mucho más grave como un hecho de violencia física. Qué lindo este ejercicio de cómo es mi respuesta, que también, como nos decías antes, afecta a uno mismo, porque uno mismo después de transitar toda la marea de ese enojo, uno no se siente bien tampoco. Tal cual, mira, nos adelantamos un poco, pero hay dos tipos de enojos. El enojo explosivo y el enojo implosivo. En cristiano o en nosotros los porteños, no sé si en todo el país se usa la misma jerga, a los que se enojan enseguida y explotan le decimos mecha corta, ¿no? Y a los otros mecha larga. Bueno, ambos enojos tienen sus consecuencias, ambos procesos del enojo, porque el que salta hasta puede llegar a justificar. Muchas veces escuchamos gente que dice, yo soy así, tengo muy mal carácter, así que bancame, etcétera, etcétera, porque no voy a cambiar. Ese es el enojo explosivo, y es malo para el otro. Y el implosivo es el que aquellas personas que por educación, por deformación, se tragan todo. Y cuando explotan muy mal. Claro. O sea, y ese serían los mecha larga, o sea, los que tardan en explotar. Pero al final, el daño también es grande, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante es darnos nosotros herramientas para procesar esto, y todos aquellos que quieran tener más elementos, justamente tengo dos libros de cabecera que están para mandarles a los que quieran, y realmente uno es de un terapeuta cognitivo-conductual que ha hecho muchísimos talleres de manejo de ira en Estados Unidos. Calculen que en Estados Unidos, en la época que este profesional escribió el libro, cada 17 segundos un niño recibía maltrato de sus padres. Cada 17 segundos. Horroroso. Este es un trabajo muy serio, se llama Controle su ira antes de que ella lo controle a usted. Y es muy claro, o sea, lo puede leer todo el mundo porque tiene ejercicios, tiene un montón de cosas. Y el otro es el enojo, que es de un psiquiatra, digamos, un psiquiatra presbiteriano, que yo lo compro, yo también abrevo en librerías, digamos, evangélicas, y es un libro muy práctico que me he cansado de regalar, y después lo conseguí en PDF, y está realmente re práctico porque aborda todos los enojos habidos y por haber, con el niño, con la rabieta del niño, con la esposa, con el papá, en la iglesia, bueno, entonces nos pueden parecer recetas, porque ustedes saben que la cultura norteamericana es muy práctica, pero son muy útiles porque aparte tiene un enfoque cristiano. Siempre hay una cita evangélica, siempre hay algo, digamos, de la Biblia en donde este psiquiatra que se llama Gary Chapman se inspira. Así que
es muy, muy, muy útil, muy claro, muy bien traducido, así que yo lo he utilizado muchísimas veces el material. Genial, genial. Bueno, ya en un rato vamos a repetir los títulos y los autores. Te cuento, Ceci, que desde que anunciamos a las 12 el tema, bueno, empezaron a llegar testimonios, aportes, preguntas. Así que si te parece, vamos a compartir un poquito de música, vamos a revisar todos los mensajes y te compartimos algunos después. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Genial. Bueno, y quien quiera, tenemos tiempo, por supuesto, al 351-8171593, que puedan hacerse esta pregunta: ¿qué pienso de mis propios enojos? ¿Alguna vez conseguí solucionar algo con mi enojo? Bueno, y todo lo que vaya suscitando en el corazón, lo que estamos compartiendo. Nos tomamos un momento entonces para pensarlo y lo compartimos entonces vía WhatsApp, así los leemos después. Por ser instrumento de paz, esto que nos convoca en esta tarde en el espacio que compartimos junto a María Cecilia Jaurrieta, abordando el tema del enojo muy presente en los mensajes de nuestros oyentes. Claro que sí, vamos a ir aprendiendo en todo este tiempo con Ceci cómo trabajar estos temas, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos mensajes que han ido llegando. Dice, doy mi opinión, dice María Viviana, no existe el arte de enojarse. Yo reconozco que soy muy explosiva y no es nada bueno ser así. ¿Cómo reacciono cuando me enojo? Lloro de la bronca, digo cosas que después me arrepiento y voy directo al confesionario. Cuando se va enfriando la bronca, de a poco perdono. Me alejo de esas personas que les encanta hacerme poner mal, dice Viviana. Por acá también se comunica Lucio desde La Plata, compartiendo cómo son sus enojos, sus reacciones. Dice él, me enojo y no hablo, o contesto muy mal. Lore dice, por ejemplo, antes me enojaba y gritaba, no estaba tan cerca de Dios. Ahora estoy más cerca y no me enojo, respiro mientras pienso en la otra persona, pienso qué le pasa, por ejemplo, mientras respiro. Esto es lo que ayuda a Lore. Bueno, Inés desde Tucumán dice, muy interesante tratar el enojo porque debo aprender cómo tratarlo. Cuando me enojo no le hablo más a la gente con la que me enojo. La evito, pero me quedo masticando bronca por muy largo tiempo. Además tengo buena memoria para los enojos y cuando me acuerdo me enoja más. Por eso creo que debo aprender a tratarlo. Gracias, dice Inés. Seguramente muchos nos vemos identificados en las distintas expresiones que van surgiendo. Por aquí, Lita, desde Rafael Castillo, dice, les comento que mis enojos a veces son jodidos. Es una lucha conmigo misma. Después de un lapso a lo que me sucede, recurro a la reconciliación y comienzo de nuevo, más aliviada y prestando atención en qué vale enojarse y en qué no es necesario darle importancia. Es el compartir de Lita. Bueno, también se comunica Rosa de Córdoba, dice felicitaciones por el programa, pregunta cómo ayudar a un niño de 10 años con los enojos. Interrogantes entonces que ya le trasladamos a María Cecilia. Por aquí otra oyente se comunica, nos cuenta que está enojada con su hija adolescente y que no tiene ganas de hablarle. Dice esta oyente, su trato hacia mí no es lindo. Nos cuenta esta oyente que tiene justamente en este momento una situación familiar con su hija. Bueno, uno más, hay más, pero vamos a compartir por ahora uno más. Dice Hernán, quiero saber cuáles son las diferencias, si es que las hay, entre enojo y mal humor. Agradece y deja bendiciones. Bueno, muy variadas, Ceci, los aportes de los oyentes. Bueno, con respecto a alguna cosa puntual, sepan que yo no soy, digamos, un especialista como para pontificar con respecto al tema, pero sí puedo orientar, ¿no es cierto? En realidad la respuesta que resume la actitud, digamos, sana ante el enojo es la que dio Lita. ¿Por qué? Porque cuando el tema del arte que decía la primer oyente,
se trata, eso es una frase que la tomé, después la voy a aclarar, de Séneca, o sea, porque Séneca, un filósofo de la antigüedad, ya se hablaba de los enojos, o sea, eso es algo tan viejo como el mundo, el enojo. Imagínense que Caín y Abel es la primera historia de enojo que se relata, pero lo primero que hay que reconocer es que uno está enojado, o sea, reconocer que tiene esa emoción y sobre todo ver la motivación para cambiar. ¿Por qué? Porque uno cuando ve el poco éxito, si yo hiciera una estadística en todas las iglesias de la Argentina, en todos los, digamos, lugares donde hay grupos de autoayuda, no hay uno solo que trate este tema. Y sí, digamos, de soslayo, o sea, colateralmente, estos temas los tratan los familiares de alcohólicos, los familiares de narcóticos, anónimos, los familiares que tienen que enfrentar situaciones de violencia de los que están padeciendo una adicción. Así que bueno, eso por un lado. La actitud sana es aceptar que uno está enojado. La otra oyente también hizo una reflexión, porque con el correr del tiempo, y uno se ha enojado, yo no es que no me enoje ni deje de hacerlo, pero con el correr del tiempo uno se va dando cuenta a qué cosas uno le tiene que dar importancia y a cuáles no. Y en la medida que uno vive una vida de servicio, está, digamos, trabajando en algún medio por los demás, entonces es como que se ubica un poco, la realidad lo ubica en cuáles son aquellas circunstancias o temas o motivos que merecen la pena enojarse, porque, por ejemplo, la injusticia, la inmoralidad merecen todo nuestro enojo, pero no un enojo inactivo, sino un enojo que nos lleve a hacer algo. Entonces esa es la gran tarea, ¿no es cierto? Convertir esos enojos positivos, entre comillas, en algo, digamos, que tenga alguna acción sobre la realidad. Así que bueno, con respecto a los hijos y a los adolescentes, bueno, hay montones de estrategias, pero siempre pensando en no victimizarse, aceptar las cosas como vienen, y a los niños, sobre todo, cuando los niños gritan, no devolverles los gritos con gritos. Eso sería como la primer escala, el umbral básico para tratar a los niños que tienen rabietas. Hay que esperar que la rabieta se pase, y en algún momento se pasa. Y hay un periodo también de la infancia en que es normal, y bueno, uno tiene que estar preparado y educarse. Muchas veces esas charlas educativas que dan a los padres en los jardines de infantes son buenísimas, porque ayudan a mejorar los vínculos y ayudan digamos, a trabajar todos estos enojos que son absolutamente normales. Creo que esto que estás diciendo a partir de algunos mensajes es muy importante, Ceci, porque a veces creemos porque, bueno, por supuesto queremos seguir a Jesús, ser buenos discípulos suyos, seguir tras sus huellas, y rezamos y estamos con María, entonces si me enojo está mal. No. Digamos, recién decía Belén, nos identificamos, hablábamos con todos, porque de alguna manera todos hemos pasado estas situaciones, y después, bueno, vamos al confesionario, me enojé, por ahí decía algo así, ¿no? Creo que el hecho de enojarnos no es lo que estaría mal, a ver si vos corregime, de lo que yo comprendí, sino qué hago con ese enojo después de todo, o cuáles son las situaciones que verdaderamente merecen mi enojo y mis acciones posteriores, o cómo actúo ante esa situación. Tal cual. No sé si entendí. El enojo en sí es una reacción natural, biológica, adaptativa, que no es, digamos,
uno no se tiene que perseguir porque se enoje. Lo que sí es malo, pensando en el amor, acuérdense, creo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 13, el amor no se irrita, o sea, todo lo que dañe al prójimo no pertenece al amor. Entonces la motivación siempre tiene que ser el amor. Incluso hay una frase de San Agustín, porque San Agustín lo usamos y lo tiramos como viene. Hay una frase de San Agustín que dice, si gritas, grita con amor. O sea, muchas veces las mamás, los padres, tenemos que pegar algún grito y mostrar nuestro enojo ante cosas que son importantes. El tema es elegir y digamos, graduar cuáles son las importantes, porque un papá, una mamá que se enojan todo el tiempo, pierden el crédito de sus hijos. En cambio, una mamá que es paciente, que trata de llevar las cosas bien dentro de lo posible, bla, 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 cuando hay algo realmente serio y esa mamá se saca, entonces al chico le queda como una huella. Me dice, eso es importante. En cambio, si está todo al mismo nivel, vos te enojas por cosas importantes y por cosas intrascendentes, ese enojo que tendría que ser positivo, esa reacción, no surte ningún efecto y no deja ninguna huella educativa. Así que bueno, es muy importante, aparte los docentes hoy en día tienen una pesada carga porque los chicos no toleran las frustraciones y es toda una cultura que muy difícil de desandar. Y cómo también está muy presente, Cecilia, la pérdida, podemos decir, en esos enojos que son mal administrados, mal aprovechados, donde tenemos respuestas que no son buenas, finalmente hay una pérdida, hay un resultado negativo en muchos de los mensajes que daba esta idea que después terminaban alejados de ciertas personas, se rompían vínculos. Entonces, ¿cómo la consecuencia realmente puede ser muy desfavorable, pensando incluso en personas tan queridas, en el propio ámbito familiar? Entonces es mucho lo que puede venir después si no nos tomamos esos primeros segundos de pensar por qué nos estamos enojando, cómo estamos reaccionando y cómo podemos pensar en respuestas alternativas que justamente tengan un resultado distinto, transformador, que sea positivo. Tal cual, tal cual. Yo pienso que también uno tiene que aprender a aceptarse. Precisamente el ABC de la conducta asertiva es aceptarse uno como es, aceptar que uno tiene valores, que tiene derechos, pero que también tiene obligaciones en relación con uno y con los demás. Entonces, primero, y acá coincide totalmente la psicología con el cristianismo, con las enseñanzas de Jesús. Si yo aprendo a quererme a mí mismo, si yo me acepto como soy, con mis límites, con mis fortalezas, con mis fragilidades, entonces está dada la base para que yo acepte a los demás. Si yo me digamos, me trato bien, voy a tratar bien a los demás y no voy a hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Entonces, todo ese tipo de autoeducación es también una faceta espiritual que lamentablemente yo creo que se ha olvidado. O sea, nosotros en toda la cultura y en el cristianismo también olvidamos cosas y las encontramos por ahí en el budismo y no nos acordamos que también la tenemos nosotros en nuestra espiritualidad. Y son todas confluyentes, no son que separan, que disgregan, que digamos hacen rancho aparte la psicología del cristianismo. No, hay muchas cosas confluentes y que nos tienen que ayudar. Entonces, una persona sana psíquicamente, que se quiere, que se valora, bueno, da ese pasito y si se equivoca, bueno, pide perdón y sigue adelante. O sea, ¿por qué? Porque también al primero que hay que perdonarse es a uno mismo, ¿no es cierto?
Recién más de una vez hablaste de las conductas asertivas, decías al principio, una palabra difícil, pero bueno, que sería lo que nos encamina desde esto que estabas hablando, Ceci. Y me parece que por ahí también, si quisieras profundizar un poquito más en esto, sería una respuesta a una de las preguntas que decía, tiene que ver con el mal humor, es decir, si yo no me enojo es porque soy una persona de un carácter más bien tranquilo. ¿Tiene que ver con eso la conducta asertiva? ¿Por dónde va entonces? Sí, precisamente, bueno, hay personas, digamos, hay algo que uno, digamos, ya viene de fábrica y digamos, la educación lo prepara para ser más o menos malhumorado, pero eso no va de la mano de, digamos, de estar enojado permanentemente, y es una elección. Ahora, la conducta asertiva precisamente sería la prevención, ¿no? La actitud preventiva, porque tiene que ver con la autoestima, como dije antes, el aceptarse uno, el quererse, y sobre todo en el campo de las relaciones, digamos, humanas cotidianas, está en el tema de usar los lenguajes apropiados. O sea, precisamente, yo me quiero, entonces quiero al otro. Bueno, está perfecto. Pero ¿cómo demuestro? Muchas veces la forma de relacionarnos por medio de la palabra es la que genera la mayor parte de los enojos. Entonces, aprender a comunicarnos, digamos, sin bajar nuestra autoestima, aprendiendo a decir no, por ejemplo, es como que vamos construyendo relaciones sanas y fluidas. Lo que pasa es que no lo pensamos, no nos interesa muchas veces, hay gente que no le interesa cambiar, hay mucha gente que se escuda en yo soy así y me tenés que aceptar así, y bueno, y uno como decimos acá los porteños, se lo tenés que fumar, o sea, porque no va a cambiar, no quiere cambiar, te produce enojo, y bueno, más de una vez a mí me ha pasado tener que soportar cosas que son realmente de estratos, incluso de personas creyentes y con servicios importantes que, por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad es algo que a uno lo enoja cuando no cumple el que te cita a un evento, ¿sí o no? Sí. Un turno médico, por ejemplo. Bueno, dejemos de lado esa parte, lo de los médicos. Supóngase un trato entre pares. Vos me citás a una reunión y me recé un rosario hasta que apareciste. Claro. Entonces, eso decir que uno lo va manejando, se va acostumbrando, pero no es sano. Y vos se lo decís a la persona y es negadora. O sea, nunca llega tarde. Y hay testigos y hay todo. Y bueno, son cosas que enojan, uno las tiene que decir y alguna vez tiene que hacer como entre comillas, un escarmiento en el sentido correctivo. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno organiza campamentos o organiza salidas, excursiones y estamos todos esperando que venga y no viene? Entonces llega un momento que más de una vez, o sea, con acuerdo de los grupos que organizábamos cosas, nos fuimos. Claro. O sea, porque también el tema de la justicia, del daño moral, todo eso tiene que ver. Pero precisamente la conducta asertiva tiene que ver con poder expresar mi valor sin descalificar o desacreditar al otro. Y como he dicho en otros programas, nuestros maestros, entre comillas al revés, son los políticos. O sea, el lenguaje que usan la mayoría de los políticos, lamentablemente, es lo que no se debe hacer. No se debe decir, calificar. O sea, y eso un poco uno lo aprende cuando se entrena en mediación,
porque cuando hay un conflicto, la persona que viene a contar el conflicto, cuando habla del otro, lo ha revestido de todos los calificativos habidos y por haber. Y resulta que lo primero que hace el mediador es volver a contar lo que contó la persona, pero sacarle el toque emocional. ¿Me explico? O sea, hacer el relato neutral, porque en realidad la carga emocional es lo que entorpece el vínculo. Entonces, ser asertivo quiere decir respetarse uno y respetar al otro. No descalificar al otro para engrandecerse uno, por ejemplo. Bien. Mucho, entonces, para ir registrando, Ceci, para que cada uno haga también esta evaluación personal. Por aquí siguen llegando variados mensajes para compartir, así que volvemos a hacer otra breve pausa musical y después sí, ya nos encontramos con estos mensajes y unas palabras finales para dar un cierre a este primer encuentro. Claro que sí, compartimos música y ya continuamos. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. De una llaga en tu interior, dos hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. A pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí, tú allá, de la mano hasta el final. Los hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. To change. El odio por amor. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. El odio por amor. Es
tiempo de cambiar en la mente de todos. El odio por amor, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. El odio por amor. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. El odio por amor. It's time to change. It's time to change. El odio por amor. Bueno, Matías se ha comunicado con nosotros, quien pregunta el nombre de quien está hablando sobre el enojo, si tiene libros escritos, dice Matías de Tucumán. Estamos junto a María Cecilia Jaurrieta, ella pertenece a la Orden Franciscana Seglar. Ha escrito libros, pero no sé si en torno a este tema, Ceci, pero ha citado también algunos libros que sería bueno que pudiésemos recordar en un ratito. Sí, cómo no. Vos sabés que hay una novena que es a la Virgen de Satanudos, que tiene la editorial San Pablo, y que yo tomé cada nudo que desatar de algún problema psicológico. Y eso puede servir que les ayude, y son libros muy económicos, o sea, porque es una novena. Y próximamente van a salir algunos, estamos en eso. ¡Qué bueno! Sí, estamos, uno si Dios quiere va a salir por Amazon y otro por San Pablo, por las hermanas Paulinas. Estamos dando los últimos toques, pero ese de la novena de Satanudos, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, del Sagrado Corazón, todos tienen un toque de lo que hablamos siempre, porque todo tiene que ver con la paz. O sea, en el fondo el Señor nos mandó a predicar la paz, a llevar la paz. Esa es la misión del discípulo. Parece que no lo entendimos en el sentido amplio, porque paz no es solamente estar bien, no tener problemas, sino todo lo que está roto en nuestro alrededor, poder unir las partes que se han roto. Y esa es la verdadera paz, ¿no es cierto? El shalom. Claro. Así que todo donde están esos libritos hay algo de lo que yo estoy hablando ahora. Bien, estaremos atentos a esas novedades. Entonces, Ceci, por aquí sumamos también el mensaje de Carlos. Dice él: personalmente creo descubrí es un difícil camino el de controlar, por eso trato de analizar qué momentos, frases o situaciones me enojan y trabajo sobre esos, restando importancia, así sean muy importantes o no. Él dice que trabaja todo y nos deja la recomendación allí, Carlos, de varios libros que trata el cardenal Víctor Manuel Fernández. Dice en varias colecciones de Editorial San Pablo. Una frase que le queda a Carlos es: ¿quién soy yo para enojarme? Nos comparte Carlos, que también nos dejaba la recomendación de algunos libros de Víctor Manuel Fernández. Muy bien. Gracias también a Nora, que estaba escuchando el tema del enojo. En este caso dice que tiene una hija que hace 3 años que no le habla, está enojada con ella, la hija con su mamá. Dice: intenté yo varias veces hablarle y no responde, vivimos en distintas provincias. Bueno, recién hemos hablado de nuestros propios enojos, también acá ella quiere dar el paso, pero se encuentra con el enojo de su hija. Por experiencia propia y ajena, le recomiendo que rece mucho. A mí un sacerdote muy sabio me dijo: pídale a la Virgen, la Virgen es madre y entre madres se entienden. Entonces, no es una escapatoria, pero uno al otro, si el otro no quiere hablarle, no tiene ninguna herramienta para que el otro hable con uno, pero la paciencia todo lo alcanza, y la oración de las madres llega y en algún momento se dará. Lo mismo, muchos me escribieron, tengo 2 en mi celular, 2 mensajes de Andrés y de Josefina, que me piden los libros. Yo los puedo mandar por WhatsApp, los libros, así que ojalá, por ejemplo, la señora que pidió por los berrinches y qué sé yo, en el libro del psiquiatra Gary Chapman hay un capítulo especial sobre el enojo de los niños. Así que... ¿Cómo te pedimos los libros, Ceci, en PDF?
Me lo piden por el WhatsApp, doy mi WhatsApp, lo pueden anotar, como siempre. Bueno, recordamos el número. Sí, 5411-5042-0374. Bien. Ese es mi WhatsApp. Y por correo electrónico, espaciojuan23@gmail.com. También pueden ver los talleres de enojo en el canal de YouTube que tiene mi nombre. O sea, es un canal que dice María Cecilia Jaurrieta y está mi carita. Así que con eso hay varios videos, pero los del enojo fueron de la pandemia. Así que bueno, no sé, quieren que comente. Siempre voy a terminar con alguna frase de la Biblia. Sí, queremos prepararnos porque nos habías adelantado que vas a traer siempre un versículo, la palabra de Dios, que va a venir a iluminar todo lo compartido. Sí. Bueno, es el Salmo 103, que muchas veces lo rezamos en la liturgia de las horas, y dice así: el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia, no acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Es una fuente de inspiración porque, bueno, el primero que el Señor se enoja también. Y Jesús se enojó muchas veces. Quizás a veces lo sacamos del lugar porque pensamos que siempre estuvo enojado. No, se enojaba con justa razón, y lo que más lo enojaba a Jesús era la hipocresía. Así que tengamos esto en cuenta. Y el látigo lo agarró una sola vez y no se lo apropió, o no se lo propinó el latigazo a las personas, sino las cosas, porque lo que tiró fueron objetos. Tiró las mesas. Las mesas y todo lo demás. Así que bueno, muy agradecida y espero que me escriban, porque tendríamos que tomarnos al hombro, bajar un poco la conflictividad social desde algún lugar. Y Radio María me parece que por la llegada que tiene y la repercusión es el lugar indicado. Así que doy gracias a Dios por esta invitación.